Bueno, estamos aquí en el aplicativo Trackstar en el video tutorial número 12 de Codeigniter y la sexta parte de Trackstar. Sean todos bienvenidos. Gracias por escuchar a Roosevelt Aristizábal desde Armenia en Colombia, desde la página tutorialesvirtuales.com. Espero que Dios esté bendiciendo sus vidas enormemente y entonces bienvenidos a este video tutorial. Aquí fue exactamente donde quedamos en el video tutorial número 11 y en la parte número 5 de Trackstar. Entonces vamos aquí a crear nuestro login. Para eso vamos a hacer uso de un helper disload helper y vamos a utilizar el helper form. Listo, el helper form. Vamos a utilizar el helper form simplemente para crear nuestro formulario, que es lo que necesitamos en este momento, crear el formulario de login. Vamos a ir entonces a la página login y aquí simplemente vamos a crear nuestro formulario. Vamos a ver vamos a mirar aquí la guía técnica. Estoy mirando la de la 1.72 porque, como les dije anteriormente, estoy sin energía en este momento, no me puedo conectar a internet, pero por ahí tenía esta guardada la 1.72 y no cambian muchas cosas, así que simplemente estoy cargándolo al el helper form para poder utilizar y vamos a abrir en este momento un form. Entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un método abreviado también de Codeigniter para algunos detalles exclusivos, como este método abreviado que estoy utilizando acá. Y cerramos. Listo. Aquí con esto ya simplemente estoy diciéndole a Codeigniter, estoy utilizando uno de sus métodos abreviados donde estoy haciendo simplemente este igual. Ya con esto estoy utilizando el eco y entonces for helper. ¿Dónde vamos a ir para hacer login? Entonces vamos a crear un método aquí dentro de user, un método que nos está haciendo falta, que se llama, vamos a dejarlo por acá de último, function, no sé, puede ser verify login. Listo. Vamos a hacer aquí un verify login y vamos a venir entonces aquí y le vamos a decir que esto debe de ir al users verify login. Esto que estoy haciendo acá es que estoy creando un nuevo formulario al que voy a llamar bueno, aquí faltarían algunas cosas importantes, como de una vez vamos a crear un div class. Vamos a crear una clase que vamos a llamar container12. Esa clase es una clase que hace parte del framework Codeigniter, hace parte del framework 960 Grid System, y vamos a crear dentro de este grid, vamos a crear, ya con esto vamos a trabajar. Si miramos por acá el CSS, yo ya he traído el 960, nos vamos a dar cuenta que lo único que tenemos con el container 12 es que vamos a crear un width de 960 píxeles. Eso es todo, y con margen left y margen right auto, esto lo que nos va a permitir es simplemente tener el contenido centrado en la página. Con esto, entonces ya vamos aquí a crear nuevamente un div, al que voy a llamar class grid grid 12, listo. Y dentro de este simplemente vamos a crear un div al que vamos a llamar form login, div id form login, como para poderle después dar los estilos que queramos. Form login, listo. Ya con esto entonces estamos casi listos. Ahorita sí. Voy a crear entonces un formulario. Aquí estoy creando un formulario al que voy a abrir un formulario al que simplemente el action del formulario, por defecto Codeigniter, cuando creamos un formulario, su método es por método post,
y el action va a ser user verify login. Como pueden ver, aquí no utilizamos base URL porque el mismo helper ya sabe cuál es el base URL. Y por último vamos a hacer aquí, o por último no, vamos simplemente para finalizar, vamos a hacer un form. Y esto es una de las cosas interesantes que tiene Coordinator. Acá ya nos trae divinamente, nos trae ya lo que necesitamos. Vamos a hacer un form close. Aquí ya tenemos entonces esto de momento. Ahora nos toca crear cada uno de los campos. ¿Cuáles campos vamos a tener? Entonces vamos a tener un campo. Vamos a tener un simple campo al que vamos a llamar, bueno, vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a crear una variable. Vamos a crear una variable a la que vamos a llamar username. Que va a ser igual a un write. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear aquí los atributos que va a tener ese campo username. Entonces, el campo y el username va a tener como atributos. ¿Qué atributos va a tener? Entonces, vamos a tener aquí un atributo al que vamos a llamar, vamos a pegarnos acá del sistema y vamos a mirar el for input. Acá tenemos el for input. Entonces, los atributos van a ser name. ¿Cómo va a ser el name de eso? Entonces, el name, el atributo de esto va a ser username. Listo. O sea, el name de ese campo que vamos a crear se llama username. Vamos a crearle también un ID y ese ID vamos a llamarlo también username. Yo creo que con esto, bueno, vamos a meter un campo adicional también al que vamos a llamar value y ya les voy a decir despuesito por qué vamos a necesitar ese campo. Listo. Ya con esto hemos creado la variable username. Ahorita simplemente venimos y creamos campo form input for input username. Listo. Ya con esto tenemos entonces creado un primer campo. Vamos a verificar que todo esté funcionando correctamente. Vamos a venir aquí a track y verifiquemos. Bueno, lo que pasa es que como no puedo hacerlo está cacheado ahí, vamos a hacerlo por Chrome, debido a que está cacheado y le dije que como está sin internet, entonces presenta problema. Ok. Bueno, ¿qué pasó aquí? Debería estar mostrando la información aquí. ¿Qué pasó? ¿Será que me faltó algo aquí? Venga a ver, for input. No, está bien. Venga a ver, miremos el código fuente de esto. A ver qué tenemos. No está haciendo nada. Parece que no está funcionando Bueno, puede ser que esté equivocado yo en la manera en como lo estoy utilizando. Ahorita miramos eco, puede ser esto lo que está pasando. Vamos a verificar. No. Ver código fuente. No está funcionando. A ver qué puede estar pasando. A ver, users, dislocal helper form. Creo que sí lo estamos cargando con el form. Vamos a ver, sí, dislocal helper form.
Bueno, lo que de pronto se me ocurre es el hecho de que estoy sin energía y no esté haciendo un llamado al servidor como tal. Es lo único porque... Ah, no porque si no, no estaría funcionando todo esto que es PHP. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Venga a ver. For open. For input. Déjenme yo reviso y vuelvo con ustedes. Bueno, listo. El problema era supremamente sencillo. Es esto. Yo estaba aquí cargando de una vez para que lo tengan en cuenta, lo estaba cargando aquí. Todos los helpers, las librerías y todo se hacen antes de hacer el llamado al isLoggedIn. ¿Por qué? Porque una vez que yo le diga thisLoggedIn, el framework ya se va hacia esa dirección y ya se deja ejecutar el constructor como tal. Entonces, al hacer aquí, thisLoggedHelper, aquí si recargamos, pues ya lo pueden ver aquí. Aquí si venimos a ver código fuente de la página, aquí ya tenemos el for action, ya sabemos dónde estamos yendo con un método post y una vez le pone el UTF-8 que es el sistema de caracteres que tenemos por defecto. Luego nos crea el input test username con value vacío y con ID username también como lo creamos. Aquí ya entonces quedó creado este campo. Vamos a crear otro campo al que vamos a llamar bueno, podríamos aprovechar este campo y crear esto aquí de una vez. Hagamos acá. Listo. Creemos aquí tenemos aquí el password. Listo. Igual, array y nos vamos entonces a crear el name password y ID password. Listo. Aquí no necesitamos value, así que y simplemente aquí vamos a hacer un eco. Listo. Pero aquí va a ser push password. Listo. Aquí ya tenemos entonces dos campos creados. Vamos a pasar esto Command C para poder cerrar este navegador. Vamos a irnos a tener todo directamente aquí por si lo necesitamos. Listo. Ok. Entonces tenemos aquí nuestro sistema y ahí ya tenemos entonces username y password. Aquí está. Si yo meto aquí, no apareció. Ah, bueno, claro, porque no es un for input, sino un for password. Listo. Recarguemos, verifiquemos. Ok, ahí está el for password. Listo. Y por último vamos a crear un... Así que aquí sí debe haber funcionado entonces esto como lo teníamos. Verifiquemos a ver. Si debe ser funcionar así. Con el código corto. Funciona aquí. Vamos a verificar. Y efectivamente tenemos el mismo código fuente. Entonces ahí tenemos input test, input password. Y vamos a crear entonces, nos quedaría crear, en este mismo instante, nos quedaría crear lo que va a ser el for submit. Listo, entonces for... Vamos a buscar por acá submit. Ok, entonces aquí estaría data. Y
value, o sea, aquí simplemente, entonces sería el name que sería, pongámosle submit, y pongámosle como value login. Vamos a verificar. Ok, me faltaría aquí cerrar. Vamos a verificar. Entonces ahí tenemos el login y el nombre. Si vemos el código fuente, el nombre de esto debe ser submit. Ok, ahí estamos. Entonces ya estamos con nuestro formulario creado. Nos falta darle estilos. Se lo haremos ahora. Pero nos faltaría crear aquí mismo, después de esto, vamos a crear un div. Listo, div class, y vamos a ponerle link register. Listo. Y aquí entonces vamos a crear el link para que los usuarios se puedan registrar. Listo, mis amigos, entonces aquí simplemente vamos a crear un anchor, y aquí dentro del anchor simplemente vamos a ir a user register, creo que lo llamamos, y le vamos a poner crear nueva cuenta. Entonces aquí nuevamente estoy utilizando un helper de un método del helper URL de nuestro CodeIgniter para crear enlaces simplemente con esto. Vamos a verificarlo. Entonces aquí ya está, crear nueva cuenta, y como pueden ver está yéndose a user register. Acá lo vemos en la barra de estado, ahí estamos. Entonces ya nuestro sistema está listico como para empezar el sistema de logueo. Obviamente, como no tenemos usuarios, entonces lo otro que tenemos que crear de una vez entonces es nuestro sistema de registro. Entonces, como tenemos aquí en user tenemos el entonces no registration, sino register. User register lo vamos a llamar, no user registration, sino user register. Listo. Y vamos a crear entonces aquí data, un título que lo vamos a llamar crear nueva cuenta. Listo. Vamos a crear un data main content igual a, entonces se va a llamar así, igualito a esto, pero en vez de login vamos a crear allá otro que se llame register. Listo, y vamos a crear un this float view, y vamos a llamar entonces exactamente a esto que está por dentro. Ok, listo, creo que aquí estamos, pero entonces aquí ya no sería template login, sino simplemente template, creo que lo llaman, bueno, sí, prefiero hacerlo así. Vengamos aquí a views includes, y no la llamemos template general, sino que llamémosla, renombremos esto y llamémosla template solamente. Está el template solamente, entonces aquí nos va a tener el header track, que va a tener cualquier otra información. De momento no nos interesa qué información vamos a manejar ahí, lo único que nos interesa es que vamos a crear en este momentico el user register. Entonces vamos aquí a users y vamos a crear un nuevo PHP file al que vamos a llamar register. Finish. Y vamos a empezar, vamos a hacer algo. Para empezar vamos a crear entonces aquí en el login, vamos a cerrar acá que el formulario de login ya está, y tenemos el formulario de registro, ya no sería form login sino form register,
Listo. Y aquí esto sería link login. Entonces user login. Esto nos servirá para que, y aquí user login. Si está en el formulario de registro, cayeron en el formulario de registro, pero ya tiene cuenta, pues entonces simplemente le aparezca un enlace al user login. Deberíamos tener otro enlace, vamos a llamarlo deep class, link, no sé, link, retrieve password, listo. Y vamos simplemente a crear el enlace, después ponemos los textos y todo. Entonces aquí simplemente iría a user, creo que el método que vamos a utilizar para eso se llama retrieve password. Vamos aquí a user, retrieve password, aquí entonces recuperar contraseña. Listo. Aquí ya estamos entonces en el user register, vamos a tener el name, username, bueno, podremos tener también una variable que se llame name. Bueno, dependiendo de qué nos toca revisar. Nos toca revisar aquí en localhost, nos toca mirar el phpMyAdmin y nos toca mirar en trackstar, nos toca revisar la tabla user que tenemos. Username, password y mailing name, exactamente. Entonces vamos a name, igual a write. Vamos a crear aquí un name. Entonces va a ser simplemente name también. Y creemos un ID. Un ID name. Y vamos aquí a ponerle, coma. Vamos a ponerle aquí también un value que de momento tiende a. Ok. Con esto estamos listos. Tenemos name, username, password, email and name. Entonces name y nos faltaría aquí email. Rate. Creamos aquí name. Mail. Déjeme yo listo. Aquí es mail. Llamémoslo email. ID. Email. Listo. Y el value también simplemente va a estar de momento vacío, aunque más adelante lo vamos a llenar. Tenemos name, email, username, password y vamos a crear otro que se llame repassword. Repassword igual. Alright. Entonces esto simplemente va a tener name. Repassword. ID. Repassword. Y value. Bueno, este tampoco necesitamos value. Ok. Listo. Con esto entonces estamos ya casi con el formulario de registro. For input username sería aquí. Entonces empecemos con name. Luego deberíamos tener el username. Entonces copiemos. Tenemos username. Podremos tener después de esto email.
Ok, después está el password. Esto le hace falta una D aquí, igual que aquí le hace falta una D. Entonces vamos de una vez a users, login, y pongamos de una vez esto como es password. Ok, vengamos acá nuevamente, vamos a password y nos faltaría un campito adicional que sería repassword. Listo. 1, 2, 3, 4, 5 campos, 1, 2, 3, 4, 5 campos, y aquí sería submit, crear cuenta. Ok, hagamos la prueba y vemos que esto está funcionando hasta acá. Vamos acá, recargamos, crear nueva cuenta, y tenemos entonces el formulario correctamente, pero dice que tenemos, ok, includes, porque en este template aquí tenemos el mismo error. Ok, lo verifiquemos. Entonces ahí tenemos. Uy, ¿qué pasó aquí? Déjeme yo miro. A ver, vamos a users, crear cuenta. Bueno, hay un problemita por ahí, lo revisamos. Vamos a mirar. Listo, ya sé cuál es el problema que tenemos aquí en este momento. Simplemente que yo estoy utilizando en el sistema de login, y aquí no lo debo utilizar. Lo debo utilizar es en el sistema de dashboard. Si alguien va a entrar al dashboard como tal, entonces ahí es donde deberíamos poner esto. Entonces de momento voy a quitar simplemente esto de acá, voy a quitar esto de aquí y voy a quitar este que no lo necesitamos aquí de momento. Ok, ese lo vamos a utilizar, y este dashboard obviamente no iría aquí, sino que vamos a tener un controlador que nos haría falta aquí, un controller, un new PHP file que lo vamos a llamar dashboard. Eso, tratando de organizar todo, que a veces class dash, eso, dashboard extends, sí, controller. Ahorita sí, aquí sí vamos a crear el construct function index. Listo, aquí ya nos queda, y aquí sí queda, aquí cuando vengan al dashboard sí vamos a crear el this logged in. Bueno, ese de momento vamos a dejarlo así y lo hacemos más adelante. Y aquí tendríamos un cambiecito que hacer, que sería cuando vengan a users, ¿sí? Cuando vengan a users, a ver, yo miro qué podemos hacer cuando vengan a users. Simplemente deberían de venir, bueno, no, simplemente vamos a dejarlo así de momento, login, y vamos a ir entonces aquí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a user, login HTML, aquí tenemos crear nueva cuenta y estaríamos en el register, aquí está, login, crear nueva cuenta, login, crear nueva cuenta, ahí lo tenemos entonces. Ahí de momento está listo. Ya en el próximo video tutorial, ya no quiero alargar más este video tutorial, en el próximo video tutorial vamos a darle estilos tanto al login como al sign up, o sea al register, y vamos a darle funcionalidad de una vez a esto. Vamos a utilizar un poquito de jQuery para hacer validaciones del lado del cliente y hacer pedidos Ajax también por jQuery para validar que los emails no estén creados y que los usuarios no estén creados antes de que PHP nos devuelva esa respuesta. Así que nos vemos en el próximo video tutorial, va a estar interesante. Que Dios los bendiga, hasta la próxima.